¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión hablando de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real. Y precisamente como estamos en época electoral, en época de debates, por cierto, en Más Televisión a las 4 de la tarde, debate de los candidatos al Senado por la provincia de Ciudad Real con Julián Camacho de moderador. Posteriormente la redifusión de este programa. Así que tras este lunes con los candidatos al Congreso de los Diputados y con este martes con los candidatos al Senado, pues Más Televisión es la única televisión en la provincia de Ciudad Real que ha podido hacer un debate de estas próximas elecciones del 10 de noviembre. Y con empresarios, pues ya saben que hay, pues entre los empresarios piden, los gobernantes, pues deciden si dar o no. Y esa es la eterna lucha que van a tener pues los jóvenes empresarios y los empresarios en general con los gobernantes. Esa pregunta del millón, otra pregunta del millón, ¿qué piden a los gobernantes los jóvenes empresarios para poder pues sobrevivir, que al final vivir de lo que quieren? Tú mismo lo has dicho, sobre todo sobrevivir, porque lo de crecer y muchas veces desarrollar tu idea lo mejor posible, pues también depende de uno mismo. A los gobernantes nosotros muchas veces lo que les pedimos es que lo que hagan o lo que quieran proponer, primero que lo consensúen con la sociedad, con los agentes sociales, y no solo muchas veces sean ideas que parece que sí, pero que no acaban de converger. Y luego hay una cosa también, para mi gusto, muy importante, es que yo, por ejemplo, ayer, por el tema de del debate electoral, pues se nos ve siempre a los empresarios como, bueno, el propio político, vamos a incrementar la persecución para antifraude fiscal, hay que ir a por los empresarios. Realmente el 80% del tejido empresarial en España somos pequeños y medianos empresarios y, hombre, pues estoy convencido que habrá gente que haga las cosas mal, pero es que estoy convencido también que es una minoría. Es que no tenemos tiempo para tanto. O sea que realmente solo con el miedo que te puede influir la agencia tributaria por el hecho de que te pongan una multa por cualquier cosa, evidentemente te da que pensar si te merece la pena o no tocar algo de IVA o algo. No, al revés. Realmente lo que buscas es que tu negocio funcione cumpliendo las reglas del juego y que no las cumpla, pues que a la calle o que evidentemente se le denuncie. Entonces, ponernos un poco como en la línea de no, es que hay que incrementar medidas contra el fraude. Yo creo que en España se sabe perfectamente, estoy convencido, quién defrauda y quién no. Y entonces, lo que pasa es que a lo mejor hay que ir a por determinados empresarios o determinadas agentes sociales que a lo mejor no conviene o conviene de otra manera. Entonces, pues bueno, pues ahí lo dejo también. Y luego, sobre todo, que la lógica impere en la toma de decisiones. Es fundamental. Ya está. Con el empresario, desde mi punto de vista, no se suele tener muy en cuenta sus demandas. Y piensa que, al fin y al cabo, nuestras demandas van exclusivamente en el hecho de querer crecer y querer contratar. El respeto que le tengo yo a todos mis trabajadores es el máximo, porque al fin y al cabo yo solo no podría tirar del carro y te tienes que rodear de las mejores personas posibles. Entonces, que puedas seguir creciendo para seguir contratando, creo que es la aspiración de todos los empresarios. Y ya está, crecer, pero crecer con un desarrollo lógico. Sobre todo a los políticos hay que pedirles prudencia. Muchísima. Y viendo de la crisis de la que todo el mundo habla y que hablar siempre de crisis puede provocar que al final quedemos en crisis, pero hay que pedirles prudencia a la hora de legislar y no legislar a golpe de impulso electoral, porque ha habido medidas que se han hecho con un objetivo, se ha visto electoralista, y cuando han salido el desarrollo de la ley ya se estaba aplicando una legislación de la que todavía no había salido el desarrollo y todo el mundo estaba viéndolas venir a ver cómo tenía que aplicarlo. Véase el ejemplo del control de la jornada horaria, es decir, se ha salido después la regulación. Entonces, ¿qué pedimos? Pues una legislación clara, tener las reglas del juego claras y luego que se haga con
como hemos dicho, con la participación de los empresarios. No se le puede pedir todo el tiempo mirar hacia un lado y no hacia el otro, porque si no hay empresas, no hay trabajadores. Fíjese que yo soy periodista y tengo que, pues la ley, tengo que plasmar mi horario. Y alguna vez le digo a mi jefe qué horario pongo, porque es que no lo sé qué horario voy a hacer hoy. Al final, el político busca, lo voy a decir, el populismo, que es ir con el trabajador, que está muy bien, y la ideología, pues a mí me gusta que se vaya con el trabajador, pero también hay que tener en cuenta el empresario, miren, porque también se juega su dinero y se juega, yo lo voy a decir, nadie se dispara un tiro en el pie. No, si es que, a ver, nosotros lo hablamos entre todos. Aquí decides ser tu jefe, apuestas tu patrimonio, tus recursos por querer montar un negocio, quieres dar trabajo, quieres... O sea, es que es como decía Jorge, que seamos siempre los malos de un lado, ni mucho menos. Es que yo creo que al final, al contrario, el hecho de tener unos trabajadores que estén contentos van a hacer que tú también, que tu empresa vaya mejor, vas a querer invertir más, vas a querer crecer. Es que es un poco lo que perseguimos todos, yo creo que... Y yo creo que lo decía Jorge, sobre todo a nivel pequeñito, a nivel local, yo creo que pasa mucho porque nos escuchen, porque antes de tomar una medida se sienten con nosotros, que somos parte también de la sociedad. Está muy bien escuchar al resto de ciudadanos o a las grandes empresas que están en la localidad o las que queremos que vengan, que llenen el polígono y demás, pero que hay un tejido empresarial de pequeño y mediano comercio que estamos también ahí y hay que consultar, hay que ver. Hay que tomar medidas con lógica, educar. Hay que educar un poco a la ciudadanía, lo que representa las organizaciones empresariales para la sociedad. Porque parece que es que, como hemos dicho antes, el empresario es la parte mala de la película. Me hace mucha gracia cuando hay políticos hablando de Amancio Ortega porque ha hecho una donación que se le critica y se habla de la evasión fiscal de Amancio Ortega. ¿Dónde está la condena? ¿Cuándo se ha juzgado a ese hombre? Y había un juicio paralelo, pero no se ha demostrado nada. Sí, es que hay un entramado societario, sí, pero especulamos, y estás hablando de ese señor que porque él ha querido ha donado esa cantidad de dinero. Y sin embargo, volvemos... Que ojalá donara más. Claro, y sin embargo, vamos a la contra. Oíamos el debate anoche y uno de los candidatos pues prometía todo gratis, educación, la educación ya es gratis, pero el máster de después, el dentista, las guarderías, un unicornio al lado para ir cada ciudadano sin desplazarse en su coche, en fin, hay que pagarlo de algún sitio tendrá que salir el dinero, hay que explicar a la ciudadanía qué se hace con los recursos. Había una medida en la Comunidad de Madrid, que creo que era, que cuando tú salías del hospital te daban la factura de lo que había costado tu tratamiento, para que tomáramos todo conciencia de lo que cuesta. Entonces el dinero no es ilimitado. Y no puedes exprimir siempre la misma parte del juego. Educación y fomentar sobre todo que se conozca por lo que pasa un empresario desde que se constituye como empresario, los que caen en el camino, que aquí eso cuando alguien cae en el camino no se tiene en cuenta, solo nos acordamos del que ahora está defraudando, pero los que se han arruinado en el camino, que hay mucha gente que se arruina y se juega su patrimonio. Hay que verlo todo y tener conciencia de lo que se hace, y cuando uno llega a unos niveles de ingreso, pues está muy bien que aquí por lo menos se considera que cuanto más subamos, es decir, llegamos ya en algunas comunidades a un 50% de lo que ganas, me lo tienes que dar. ¿Cuál es el incentivo para esa persona por encima de esas cantidades de seguir generando un euro más o un puesto de trabajo más? Entonces, conforme va siendo cada vez más progresivo, va a ser desincentivando. En fin, yo creo que eso hay que educar desde pequeños, igual que se quiere educar en educación para la ciudadanía, en educación para la que tú quieras, pero sobre todo de tener constancia de lo que valen los servicios públicos y a qué se destinan nuestros impuestos y quién genera y de dónde sale ese flujo de dinero, que creo que sería importante. Yo siempre generalizo y digo que hay personas malas y personas buenas. Hay trabajadores malos, trabajadores buenos, empresarios malos, empresarios buenos, malos. Esto es ley de vida, o sea, es que habrá empresarios que se aprovechen de sus trabajadores, que lo habrá, y habrá que denunciarlo, pero no todos son así. Es que parece que tenemos un poco estereotipada la palabra empresario. Yo creo que empresario en España hay uno o dos. El resto somos autónomos que hemos decidido desarrollar una actividad empresarial. Y ya está, pero empresario parece que dice empresario, dinero. Lo de dinero, cuando 7 de cada 10 se caen, por desgracia, cuando todos los meses, el día 1 ya vas con menos no sé cuánto dinero y tienes que trabajar a diario todos los días y que tu empresa esté funcionando todos los días para que por lo menos primero tengas para pagar y luego si a partir del día 26
Si la cosa se da bien, a lo mejor puedes entrar ya en un cuadro de beneficio, si es que lo hay. Entonces, todo eso evidentemente, pues bueno, pues también genera una serie de incertidumbres que estoy muy de acuerdo con Javier, que en la educación y desde abajo se podría evidentemente fomentar y mucho. Yo echo de menos desde abajo en los colegios cierta cultura financiera. Un emprendimiento. O sea, y cierta cultura de Ser tu emprendimiento, que no nos dé miedo el hecho de ser autónomos. Se están adelantando porque era el tercer bloque, pero... Vale. Bueno, pues venga. Me parece... No, pues ya, y bueno, ya me adelanto porque en un programa de... No sé si se acordarán, programa de Telenacional, Calle Hormigas. Entrevistaban a Antonio Banderas y decía que la diferencia entre Estados Unidos y España es que en España queremos ser todos funcionarios y en España, en Estados Unidos querían emprender todos. Sí. Y es una... A mí me llama la atención, tengo familia funcionaria, pero yo no es mi sueño ser funcionario. Y es verdad que te puedes caer, pero que cuantas más veces lo intentes, a lo mejor suena a peliculero, pero el empresario se arriesga mucho. Se arriesga muchísimo, y todos los días. Lo que veo es que, por eso, lo que comentábamos antes, el tema de la cultura desde abajo, echamos en falta, y por eso también desde AGE estamos trabajando en ello, tanto con convenios con universidades, con algunos institutos y colegios, crear unas pequeñas jornadas de cultura financiera, de lo que es ser autónomo, de lo que es ser empresario, de lo que es pedir un préstamo, sea hipotecario, sea personal. Pero es que muchas veces nos encontramos a chicos de 14, 15, 16 años que no saben lo que es un banco ni han entrado en un banco. Entonces, que está muy bien que se estudien matemáticas, filosofía y tal, pero hay una serie de cosas que están todos los días pasando. Yo, en este caso, que provengo de la rama técnica, yo soy arquitecto técnico de formación universitaria, pues sí, aprendes muchísimo de construcción, de todo lo que tú quieras, de llevar una obra y demás, pero no hay ninguna asignatura, no hay nada que te diga, y si tú quieres llevar tu negocio adelante, si quieres ser un autónomo, si quieres trabajar por tu cuenta, hay que hacer esto, estas son las materias que hay, esto es lo mínimo que tienes que saber. Nadie. Claro. Hombre, no, pero es verdad. El problema que, por ejemplo, yo particularmente he tenido es que, bueno, yo creo que muchos empresarios, es que hemos aprendido a base de caernos. Claro, y a base de equivocarnos. Mucho. Pero claro, es que ese aprendizaje es el mejor, es el mejor, porque primero, como, perdóname la expresión, como la hostia ha sido importante, y ya está, evidentemente no vuelves a equivocarte en ese sentido. Pero lo bueno que ahora mismo tienen todos los jóvenes, y fíjate, no estoy hablando como si no fuésemos jóvenes empresarios, pero bueno, lo bueno que tiene ahora fútbol, todo el que empieza, tenga 60 años o tenga 22, ¿vale? Es que tiene toda la información posible y una serie de medios a su alcance que yo, por ejemplo, hace 13, 14 años, cuando empecé, no los tenía. Y sinceramente, no sabía a quién tenía que acudir. Yo solo sabía que tenía en la cabeza un modelo de negocio que quería estructurarlo. Ahora, cuando ya vi todo lo que tenía que pagar, dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero bueno, vamos haciendo adelante. Sí, es cierto, iba a decir que soy entrenador de fútbol y me relaciono con chicos de 16, 17, 18 años y estas cosas tienen unas posibilidades impresionantes, yo se lo digo, tenéis unas posibilidades impresionantes de crecer, de educaros, de aprender, de crecer y a lo mejor no nos estamos educando bien, Miriam. Estamos programados desde pequeños para la mayoría es estudia, sácate la carrera y si tienes suerte te sacas una plaza funcionaria y vas a vivir del carajo. Y ya te paras ahí, se para el mundo, no pues tienes que hacer nada más. Hablabas de Antonio Banderas. Nosotros tenemos unos amigos viviendo en Estados Unidos y es que tienen niños pequeños, o sea, de 10 años, de 5, y es que allí los preparan de otra manera, les enseñan, bueno, temas de teatro, de relaciones personales, les fomentan los típicos mercadillos, lo de la limonada que ves en las películas que te piensas, no, hacen limonada, se juntan los amiguitos del barrio, la venden a gente que pasa por la calle, o sea, tienen como ese fomento de... Es educación y cultura, porque... no sé si... Vas en Portillano en Ciudad Real, vas en Portillano en Ciudad Real y ves a dos niños con un puesto de limonada... Lo están explotando. Sí. Está detrás. O ni te acercas por acaso, sí. No está detrás. Eso es. No, pero ahí es o pasa directamente de ellos, de los niños, dicen, una limonada a 20 céntimos.
Y dices, que claro. Los niños vendiendo galletas. Sí, no, Uy, 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 lo de las ¿qué es galletas, eso? No, pero los es animales. curioso, el otro día en Alcázar de San Juan, que estuve yo un fin de semana en un bautizo, pasamos por una calle y había unas niñas vendiendo sus libros, los que les sobraban y lo que yo creo que alguno era del padre. Le habían puesto sus precios y se lo estaban vendiendo. Claro, no, Gracioso. pero es que eso allí es algo cultural, o sea, yo, Claro. porque hablamos muchas veces con ellos, es que es algo cultural, es algo que se ve normal, que tú tengas algo y lo quieras vender o que se te ocurra una idea, pues las niñas que hacen o niños que cuidan niños pequeños, que se van, lo que ves es un reflejo de la sociedad, no es película, La no es sociedad ficción. premia al que lo intenta. Sí, allí es Allí se distinto. premia al que lo intenta, aunque luego caiga. Incluso se valora que te hayas caído. Exactamente, y se premia y se valora que hayas fracasado en 5 y al sexto te vaya bien. O sea, que no Exacto. es el hecho de he montado algo, me ha ido mal. Aquí es un poco la sensación de que cuando te va bien tienes que aportar más porque te va bien, y cuando te va mal dices, lo has elegido tú. Claro. Entonces, esas leyes de, por ejemplo, que hablábamos antes, de segunda oportunidad y demás, luego son cuando se materializan en la realidad. Yo siempre lo Hay que digo cogerla un con poco matiz. con amigos a modo de broma, pero si todo el mundo pasara por un mes, yo digo un mes, de Siendo ser autónomo, yo creo que cambiaría el concepto de muchas cosas. Sí, pues, le voy a preguntar, pero es que podemos dar para 3 debates. ¿Qué es ser autónomo? Porque, claro, la gente, yo digo, ¿y no habrá algún político que venga y diga, venga, vamos a ayudar al señor autónomo? Porque ayer en el debate no se escuchó, yo creo que no se escuchó ninguna vez la palabra autónomo. Y Es si raro. no- Sí, porque- se escuchó una vez para decir, que se me quedó clavado, que si había un autónomo que facturaba, que solamente tenía un cliente, automáticamente había que considerar que era trabajador por cuenta ajena. Es verdad, Sí, con el es tema verdad, de lo dijo Globo el y señor Pablo El tema Iglesias. de los ¿no? riders y demás. Lo dijo Pablo Iglesias. Que ya es delicado cuando contratas con un autónomo, fíjate el daño que puedes hacer, que te has que estar pendiente a ver si tiene más clientes como tú. Porque dices, cuidado, a ver si iba a ser el único y es mi empleado. Pues, entonces, es peligroso. Pero En España las reglas del juego es que cada vez son más difíciles. La presión fiscal que soporta un autónomo es tremenda. Es tremenda para el que paga, por supuesto. Para el que no paga, evidentemente, pues no es nada porque no pasa del tema. Pero a mí que me digan que esto se va a solucionar subiendo impuestos y subiendo impuestos y subiendo impuestos, pues Es ¿qué que quieres que te da diga? la El sensación pequeño de- y mediano empresario no sé cómo va a asumir una carga fiscal mayor a la que ya asumimos, De que que es tienen tremenda. muchos deberes y ningún derecho. Muchos deberes, muchos. ten en cuenta al también que, final- por ejemplo, ahora los políticos, y el otro día lo comentábamos cuando nos visitaron en la asociación Simancas, que vino Miguel Ángel, y tal, y Correcto. hablaban de qué nos parecía el tema del pago progresivo de la seguridad social para un autónomo. Digo, en principio la idea suena muy bien, pero luego hay que materializarla y plasmarla, cómo va a ir eso. Claro. Entonces nos podemos encontrar con situaciones delicadas, es decir, porque hay veces que en función de tus ingresos vas pagando una cuantía, pero ¿y qué pasa cuando ya llego a un cierto límite? ¿Y qué pasa si después tengo una inspección de Hacienda que dice que debería de haber ganado más? Me encuentro en lugar de con una inspección con dos, una en Seguridad Social y otra en Hacienda. Me cerráis el chiringuito casi. En fin, al final, si las leyes fueran claras y fueran entendibles por todos y no fueran tan ambiguas, pues tendríamos una seguridad jurídica que ahora no tenemos, porque en cierto modo interesa que haya muchos criterios interpretativos, porque tú te metes en cualquier legislación de seguridad social o sobre todo de Hacienda, está el criterio interpretativo, todo el rato hay alguien que está interpretando la norma. ¿Por qué? Porque no es clara. Y si no es clara, ¿a quién beneficia la ambigüedad? La que está claro que no beneficia es al empresario. Y eso es lo que hay que corregir. Segundo bloque acabado de ahora Ciudad Real en directo en IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano, hablando de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con los objetivos que se plantea AGE para el 2020, ese año que suena tan bonito, pero que nos viene algo tan feo como la crisis hasta ahora. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.